De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con un egresado nuestro de arquitectura, el maestro Félix Ángel. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, hombre. Mucho gusto de estar con ustedes acá y muy feliz de visitar la universidad y reencontrarme con muchas personas que hacía muchos años no veía. ¿Hace cuánto no volvía a la universidad? Casualmente, la última vez que estuve fue en un homenaje que se le hizo al maestro Pedronel Gómez, ya hace bastantes años en la Facultad de Arquitectura. O sea que yo calculo que más o menos unos 20 años. Los que no saben, el maestro no vive en estos momentos en el país. ¿Dónde está usted radicado en este momento, maestro? Yo vivo en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, permanentemente desde 1977. Visité Washington por primera vez en el 74, a la semana de haberme graduado como arquitecto en la Universidad Nacional. Y ese viaje fue muy importante para mí, al punto de que prácticamente tomé ahí la decisión de eventualmente radicarme en Washington. ¿Cómo encuentra, después de 20 años, los espacios de la universidad? Encuentro muy diferente la universidad en su aspecto urbano, en su aspecto físico. Caminando es difícil percatarse realmente de todos los cambios ocurridos, pero sí veo que obviamente ha habido todo un proceso de consolidación y de reunión de facultades y servicios en el campus. Muy diferente al ambiente que me tocó vivir a mí cuando estudiaba acá en los años 70. En los años 70. ¿Qué lo llevó a estudiar arquitectura? Pues fíjese que es siempre una pregunta que yo mismo me hago, y para el efecto le puedo contar una anécdota que es muy singular, porque cuando yo me encontraba estudiando en kindergarten, ¿no? A los 4 años, que mis padres me matricularon en jardín, que es lo que se llama hoy en día jardín, a uno de mis profesores me preguntó qué es lo que quiere hacer usted cuando sea grande. Y yo sin ninguna duda le respondí que yo quería hacer 2 cosas, que yo quería ser arquitecto y que yo quería ser artista. Yo realmente no tenía en esa edad ningún argumento racional para poder explicar la razón de esas preferencias, ¿no? Pero yo creo que respondían a una proclividad natural por ver la vida a través de experiencias creativas. Yo creo que esa era realmente la razón por la cual yo respondía de esa forma, y los años me han comprobado que es así. O sea, yo vivo la vida a través de las experiencias creativas y ambas se dan en la arquitectura y en las artes. Cuando usted estudia arquitectura, podemos hablar de que la arquitectura estructura, pule o saca ese artista que es usted o que había en usted. Yo creo que hace todas las cosas. En el momento en que yo estaba a punto de graduarme de bachillerato, encontraba que la ciudad de Medellín no tenía una infraestructura educativa buena para uno formarse como artista. Sin embargo, sí la tenía para formarse como arquitecto. Yo de todas maneras estudiaba de noche en el Instituto de Bellas Artes durante mi último año de bachillerato, y cuando entré a la facultad en 1967 me di cuenta que la universidad suplía perfectamente el instituto. Entonces, teniendo media beca que yo había recibido por el instituto, renuncié a esa beca para concentrarme 100% en los estudios de arquitectura. Yo creo que la arquitectura bajo la cual yo fui educado, una metodología que balanceaba muy bien lo científico, lo técnico y lo artístico. Yo no sé ahora cómo será, pero en ese momento yo lo sentí así. Fue definitiva no solamente para mi desarrollo como individuo, ¿no es cierto?, para ayudar a formar mi carácter, sino también para formarme como profesional. Yo realmente le doy un gran crédito a la arquitectura en relación a mi formación, al punto de que muchas veces yo he repetido en varias entrevistas que es por ser arquitecto que yo puedo hacer todo lo que hago, pero es por esa metodología bajo la cual yo me formé, tal vez una metodología muy clásica de lo que puede ser la arquitectura, pero menos mal que yo fui uno de los afortunados que pude formarme en ese ambiente.
Le preguntarías, ¿esa metodología es una forma de ver la vida entonces también? No, pero esa metodología conlleva a uno ver la vida mucho más claramente. O sea, es una metodología que tiene que ver más bien con el análisis prácticamente de cualquier situación que afecta al hombre. Yo recuerdo en octavo o noveno semestre que nos tocaba diseñar un hospital, el tiempo que gastamos analizando las circunstancias ambientales, sociales, climáticas, topográficas, económicas, etcétera, etcétera, del lugar donde ese hospital iba a ser construido. Y si uno aplica esa misma metodología para analizar cualquier problema en busca de una solución, pues estamos frente a un problema de diseño. Entonces, por eso yo frecuentemente digo que cualquier problema es un problema de diseño. Y así lo afronta. Y así lo afronto. Y yo he podido realizar en mi vida multitud de actividades porque aplico esa metodología. Yo recuerdo en el BID muchas ocasiones en reuniones con economistas, todos eran economistas y todos hablaban de economía. Y entonces yo les decía, qué cosa más curiosa, ustedes todos hablan de economía en referencia a este asunto que estamos tratando. Y yo, que soy arquitecto, puedo hablar desde otros puntos de vista, incluyendo el de la economía. O sea que yo creo que mi percepción es mucho más integrada que la que tienen ustedes. Y concretamente en el Centro Cultural del BID, el éxito que tuvo fue ese, ¿no? De que enfocó la agenda cultural que el banco quería desarrollar, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista integral para poder darle al banco el liderazgo que el banco estaba buscando con la cultura, pero en un contexto que fuera acorde con su complejidad, no solamente económico. Y así ha sido todo lo demás, ¿no? O sea que yo me siento realmente afortunado de ser arquitecto. Yo creo que yo no podría hacer nada más. Maestro, docentes de la universidad o artistas que han marcado su trabajo, su obra, su concepción, su metodología. Bueno, fueron muchos porque yo tuve la suerte de entrar a la universidad en un momento en que la facultad estaba dominada por toda la corriente, digamos, post-Bauhaus, que fue una de las revoluciones más importantes en el campo de la arquitectura en Occidente, obviamente se dio en Alemania, pero que precisamente tenía ese enfoque integral de lo que puede ser el diseño. Yo tenía profesores que algunos habían estudiado en Europa, o sea que tenían conocimiento de primera mano sobre las enseñanzas de la Bauhaus. No habían exactamente estudiado en la Bauhaus, pero tenían conocimiento de primera mano. Y tenían una visión muy internacional de lo que debía ser la arquitectura. Pero internacional no me refiero a estilo, me refiero más bien a internacional en el sentido de que la arquitectura no se da aislada de toda una serie de problemas y circunstancias que afectan la vida contemporánea. Entonces, en ese momento la facultad a nivel del cuerpo docente tenía una apertura extraordinaria y unos recursos maravillosos. Yo recuerdo la biblioteca, era una biblioteca donde uno encontraba absolutamente todo lo que se había hecho en arquitectura y todo lo que se estaba haciendo en arquitectura, aunque estuviera en francés o en inglés o en alemán, porque obviamente muchas de esas publicaciones no se hacían en castellano. Era realmente un momento extraordinario. Yo me siento de nuevo, muy favorecido por esa situación. Eventualmente, en esos años que podríamos considerarlos del 67 al 74, que fueron los años en que yo estudié, y hago la salvedad de que yo perdí desafortunadamente 3 semestres, pero no por mal estudiante, sino por huelgas que hubo en la universidad, lo cual en cierta forma me traumatizaron un poco porque yo siempre creí que iba a graduarme a los 22 años. Esa era una de mis metas, ¿no? Porque yo había entrado a los 17 y además me parecía que todos esos problemas que ocurrían dentro de la universidad eran problemas inducidos por factores externos y los estudiantes se dejaban manipular por esos factores y eventualmente todos padecíamos las consecuencias de esa manipulación. Pero esos años de todas maneras fueron mostrando una transformación inclusive dentro del cuerpo docente, en el sentido de que se fueron abandonando poco a poco esos principios, digamos, más internacionales de la arquitectura. Y se fue entronizando, a mi modo de ver, una percepción muy equivocada de lo que debía ser la arquitectura para un medio como el colombiano. Porque es que el asunto no funciona así.
me parece a mí, ahora que yo ya estoy mayor, y yo creo que uno debe educarse con la mayor libertad posible para luego enfocar los casos particulares con la mayor imaginación y poder adaptarse y lograr soluciones adecuadas, en lugar de utilizar el proceso inverso. En cierta forma hubo como un corte de alas a mucha gente en la universidad a medida que el estudiantado se politizaba. Y se politizaba estúpidamente. Para mí, los líderes no realmente estaban trayendo absolutamente nada nuevo. Y de todas maneras tengo que decir, en beneficio de la universidad en ese momento, que lo que sucedía no era caso único de nuestra facultad, sino que era un fenómeno relativamente universal, ¿no? Ya está muy bien entendido que todo eso era producto del imbalance de la Guerra Fría, de la ascendencia de China como tercer poder, por lo menos a nivel ideológico. En fin, eso afectó países altamente avanzados como Francia, y obviamente pues si Francia estaba afectada por eso, y todos recordamos los eventos del 68 en París, pues obviamente Medellín tampoco se podía quedar atrás, y lo digo un poco sarcásticamente. Pero de todas formas logramos, por lo menos en mi caso, capitalizar al máximo los recursos que daba la universidad, el cuerpo de profesores, que era maravilloso. Como le digo, yo tuve profesora Pedro Nel Gómez. Un amigo mío dice, con un poco de chiste, pero en parte también con verdad, que nuestro único contacto con el Renacimiento se dio a través de Pedro Nel Gómez. Y yo creo que no estaba muy equivocado al decirlo. Pero había profesores como Eduardo Rodríguez, como Samuel Melguizo, como Mario Barreneche, como Nano Forero, en fin, gente que era brillante en su trabajo, y de alguna manera nosotros nos beneficiamos de su conocimiento. O sea que fue una época difícil por los muchos cambios que se dieron rápidamente y sin transición, pero al mismo tiempo fue una época excitante desde el punto de vista de todo lo que sucedía y de lo que pudimos percibir para enriquecer nuestra experiencia como estudiantes. Maestro, eso que acaba usted de manifestar me lleva a dos preguntas que van totalmente unidas ahí. Dado su recorrido, dado su experiencia profesional, ¿usted se considera exitoso? Y la pregunta que obviamente va implícita, ¿qué es el éxito para usted? Bueno, yo me considero exitoso desde el punto de vista que siempre he hecho lo que he querido y lo he podido hacer, a veces con dificultad o con más dificultad que otras, pero realmente yo he hecho lo que yo he querido hacer en la vida. Entonces, desde ese punto, sí, me considero exitoso. Claro que cada persona tiene una definición diferente del éxito. Unos lo miden en relación al dinero, otros lo miden en relación a qué tan populares son en Facebook. En fin, hay cantidad de medidas, pero yo lo mido en relación a lo que yo he sido capaz de hacer. Y he sido capaz de hacer en relación a mi destino, porque yo siempre he sido una persona muy consciente de lo que considero es mi destino. Entonces, cuando uno puede realizar su destino, yo creo que uno se puede considerar exitoso. Ahora, el éxito es, de nuevo, una palabra que se puede aplicar a muchas cosas y a muchas personas, y depende de los valores de esa persona. En mi caso, un valor muy importante para mí es qué tanto puede el individuo contribuir a la sociedad con los logros de la disciplina a la cual se ha dedicado. Y en ese sentido yo considero que he sido muy exitoso. Cuando yo pienso, por ejemplo, en la labor que yo realicé trabajando en el Museo de la Organización de los Estados Americanos y luego como director del Centro Cultural del BID, la cantidad de personas que logré ayudar, muchas veces en los lugares más recónditos de nuestra América, ¿no? Personas prácticamente olvidadas del resto del mundo, haberles logrado dar una mano. Yo creo que más que sentir éxito, uno lo que siente es que uno realmente ha cumplido su misión como ser humano. Yo creo que el éxito debería medirse en ese sentido. O sea que, reticente a hablar de la gente que le ha ayudado, pero yo le he dado la mano a muchísimos artistas inclusive, en todos estos años que he estado afuera. Los he ayudado a exponerles, he conseguido galerías que los representen, los he hecho incluir en exposiciones de alguna importancia, les he hecho acceder a recursos para que puedan hacer su trabajo. Yo mismo a veces he contribuido con mis recursos para que esas personas en un momento determinado sientan que alguien les da esa mano que necesitan.
Bueno, yo creo que todo eso es parte del éxito del ser humano, así que dentro de esos parámetros yo vivo muy tranquilo y contento. Creo que de nuevo he cumplido mi destino, he sido fiel a mi destino y he cumplido con mi responsabilidad. Maestro, para usted, ¿cuál es el estado del arte en el país y específicamente en Medellín? Esa es una buena pregunta porque naturalmente el hecho de yo vivir afuera responde al hecho de que el medio, o por lo menos yo sentía que el medio no tenía las facilidades o no tenía los recursos necesarios para asegurarle a una persona que decide dedicarse a las artes creativas, digámoslo así, y en ello incluyo la arquitectura, una vida con cierta dignidad. O sea, es muy difícil en nuestro país por la limitación de los recursos, ¿no? Tenemos muchos problemas que se han agudizado además. La mayoría de los recursos estatales, oficiales, siempre se van a resolver ese tipo de problemas. Casualmente hay algunas actividades que han logrado romper, digamos, ese estereotipo, pero es porque involucran un componente comercial, económico muy poderoso, como es por ejemplo la música y el mismo deporte. Pero las artes se mueven en un límite muy impreciso entre lo intelectual, lo sensible y lo económico. O sea, es difícil realmente, si uno decide ser artista, o se vuelve un artista comercial o se vuelve un artista que no lo es y tiene que asumir las consecuencias de ello. Yo creo que esa situación prácticamente no ha cambiado y el medio da síntomas de ello. Por ejemplo, sin intención de crear más polémica de la que obviamente ya ha existido alrededor de ese tema, a mí me parece insólito que un museo de arte moderno que se fundó en los años 70 apenas esté terminando el edificio en el año 2015. O sea, eso yo lo encuentro surrealista, pero es indicativo de que algo ha marchado muy mal ahí. Entonces, si fue un museo que se fundó precisamente para impulsar las nuevas generaciones y apenas va a completar su edificio en el año 2015, o sea, como dije yo en una entrevista, un museo que comenzó en el siglo XX y ya estamos en el siglo, a veces está terminado el siglo XXI. Entonces hay algo ahí que no marcha bien. Aparte también hay otro tipo de problemas que tienen que ver con lo que tradicionalmente se conocen como prioridades sociales. ¿Cierto? Es un término como tan bonito, ¿no? Prioridades sociales, que excluyen completamente lo creativo. Entonces uno ve que los recursos se concentran en cuestiones como la moda, cuestiones como las ferias, cuestiones que tienen un elemento muy fuerte de entretenimiento. Y el arte, bueno, puede que entretenga, pero no es su objetivo principal. Entonces tenemos una desventaja los artistas muy grande allí, porque nuestra misión no es entretener, ¿cierto? Va mucho más allá de ahí. Entonces seguimos padeciendo una serie de problemas que parecen no tener una solución viable, porque siempre se están pasando a segundo plano. Como prioridad no se tienen en cuenta, porque de nuevo, son las prioridades sociales las que acaparan todos los recursos y toda la atención y los esfuerzos. Entonces, yo consideraría que la situación mejor no está. Yo no diría, no sé si peor, pero mejor no está. Y considerando que yo he estado 40 años afuera, pues es como preocupante, ¿no? Maestro, ¿usted considera que igualmente se está educando al público para esa producción artística si realmente hubiese? O sea, por una parte, habría que fortalecer, digamos, la producción artística, pero realmente hay público para ello. Bueno, ese es el eterno problema de qué es primero, si el huevo o la gallina. Yo creo que en parte el problema radica en las fuerzas vivas de la comunidad artística misma. Nosotros somos un país que tenemos la tendencia a hacer las cosas cuando somos subsidiados. Y yo creo que eso es muy mala táctica, porque el subsidio mata la iniciativa. Entonces siempre estamos quejándonos de que el gobierno o que esto o lo más allá debería estar haciendo más y más. Pero yo creo que es la misma comunidad artística la que debería comenzar por tomar el liderazgo. Y por eso le digo que el Museo de Arte Moderno de Medellín, que surgió de cierto liderazgo de la comunidad artística, no ha podido en 40 años consolidarlo. Entonces hay un problema muy grave de liderazgo en la comunidad artística. Lo que pasa es que, y yo creo que es el mayor problema, cuando hay un liderazgo claro,
entonces se pueden acceder a otro tipo de recursos y a otro tipo de estamentos para que se vinculen a esa misma causa. Pero cuando no hay liderazgo, entonces es muy difícil llegar a ninguna parte, porque entonces todo se queda en el asistencialismo, y prácticamente ese es el problema que nosotros vivimos aquí con las artes, por lo menos con las artes plásticas. Vivimos de un continuo asistencialismo. Ahora, que sí se podría avanzar un poco en la educación, sí, yo creo que en las escuelas y en nuestra educación en general se podría colocar un poco más de énfasis en este tipo de cuestiones visuales, de la educación visual. Porque, por ejemplo, yo mismo fui en parte víctima de esa carencia, ¿no? O sea, yo tenía que irme a la biblioteca pública piloto los sábados por la tarde, teniendo yo 11, 12 años, sacrificando las idas al cine con mis amigos, pero tenía que tomar la decisión, que era para mí más importante, ¿no? Para mí era muy importante ya en ese momento las artes. Yo quería aprender cosas que en ninguna parte me enseñaban, no me enseñaban en el colegio, mis amigos tampoco las sabían. Entonces yo iba a la fuente de información que era la biblioteca. O sea que la facilidad de acceder a recursos es importante, pero no podemos generalizar, y yo no puedo generalizar diciendo que porque yo hacía eso, entonces es la solución. No, yo creo que hay que incentivar, porque cuando no se incentiva, pues inclusive hay gente que puede sentir cierta proclividad a desarrollar una actividad en un campo artístico, pues decide no perseguir ese tipo de sueño porque pues la sociedad no tiene respuestas para eso, ¿no? Entonces, siempre me ha preocupado mucho la situación de las artes de Medellín, primero que todo por una falta de liderazgo que hay, y segundo porque ese liderazgo no proviene del estamento mismo creativo, ¿no? Es más bien, los artistas asumen una actitud muy cómoda, esperando que alguien les tiene que resolver sus problemas. Y yo creo que eso es equivocado, y en parte vivir en el exterior me ha ayudado mucho a entender ese problema, porque la situación en otros lados es completamente diferente. Los artistas se unen, puede que tengan diferencias de tipo ideológico, conceptual, lo que sea, pero logran articularse con unos fines comunes, lograr sus grupos de lobby, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, las galerías en nuestro medio podrían hacer mucho más, las galerías comerciales, pero no lo hacen, ¿no? Yo inclusive dudaría mucho en llamarlas galerías, porque no cumplen una función al nivel que una galería de arte debe cumplir en una sociedad, que es en cierta manera convertirse en una referencia de lo que es interesante o no en el medio donde está ubicada en cuanto al trabajo de los artistas. Yo en estos días escribí un artículo que no sé si saldrá publicado, y yo proponía en ese artículo que tal vez lo que le faltaba a Medellín era una feria de arte, pero no una feria como las ferias tradicionales de arte, sino más bien una feria que sirva primero que todo para educar a las galerías de que tienen que trabajar mancomunadamente en pro de un evento que va a ser comercial, ¿no es cierto? Y que va a ser el principio de una especie de cofradía, ¿no es cierto?, que es importante tener entre ese tipo de negocios. Pero tampoco irse por el lado de empezar a llamar curadores para que determinen quiénes son los artistas que tienen que estar ahí. No, más bien la galería tiene que asumir su rol y responsabilizarse de los artistas que representa y enfrentársele al público, ¿no es cierto? Y defender los artistas si es que ellos creen en esos artistas que están vendiendo, y tener además una gran cantidad de oferta, ¿no es cierto?, artística, para que el público en ese fogueo comience a sentir que hay diferentes niveles de arte, que hay diferentes tipos de obra de arte, entre comillas, en cuanto a la función que cumplen como parte de la vida. En fin, experiencias que nosotros todavía no hemos sentido en una ciudad como Medellín. Entonces, me preocupa mucho la situación del arte en Medellín. Recientemente yo escribí un artículo diciendo que me parecía que estaba muy mal, y todo el mundo brincó como si apenas les acabaran de informar que eso era así, y resulta que esto es un asunto que lleva casi medio siglo, por lo menos el medio siglo que yo he estado practicando como artista. Entonces, algo tiene que estar muy mal si en 50 años las cosas no parecen mejorar. Yo estoy hablando de mejorarlas, no decir de que bueno, pero por lo menos tenemos esto, o que tenemos esto otro. No, yo estoy hablando de una ciudad en donde hay una comunidad artística que es activa, que es saludable, que es económicamente viable, que es intelectualmente desafiante, que es estimulante desde el punto de vista creativo, y no se concentra simplemente y no se reduce simplemente a los 3 o 4 instituciones que se supone tienen que hacer ese trabajo ya. Maestro, infortunadamente hemos llegado al final de este espacio y
me hubiese gustado tener una segunda oportunidad porque de hecho hay mucho tema todavía por abordar. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Agradezco sobremanera esta oportunidad que me da de la emisora de la Universidad Nacional de conversar sobre estos temas, además de el maravilloso mural que hemos podido realizar y que se inauguró ayer y que espero la comunidad sepa apreciar y adueñarse. Maestro, sí, en efecto es para invitar a los oyentes a que nos visiten en el núcleo El Volador y específicamente en el edificio El Ágora, esta obra que el día de ayer, como lo dice usted, se develó. La invitación es inmensa. Maestro, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Jorge Iván Benjumea y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.